Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Sean bienvenidos de nueva cuenta a un tema más en que estaremos profundizando en este llamado que tenemos todos los bautizados y un poco a la luz del Nícar Mopogua. Mi nombre es Minerva Musquiz y soy miembro del Apostolado de Evangelización Guadalupana. Quiero enviarles un saludo cariñoso hasta donde ustedes se encuentren, a toda esta gran familia de ANSPAC, y les agradezco mucho su invitación. Pues el día de hoy vamos a ver el tema, ya este es el cuarto tema de una serie de 5 que hemos estado preparando para ustedes con mucho cariño y pues en este tema vamos a platicar acerca de las dificultades en el discipulado, esas dificultades a las que todos nos enfrentamos en el seguimiento del Señor. Creo que entre más conscientes seamos de las situaciones a las que nos podemos enfrentar, pues será más fácil que podamos salir adelante. Y pues antes de empezar, sé que ustedes acaban de tener la Eucaristía, gracias a Dios. Y antes de empezar este tema, pues me gustaría pedirle a Dios nuestro Señor que descienda a cada uno de los corazones de todos ustedes ahí donde se encuentran, que descienda el Espíritu Santo con todos sus dones, con esos dones especiales que el Espíritu Santo derrama en cada corazón para que podamos recibir ese mensaje que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. En esta ocasión, pues pedimos también, como siempre, la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen de Guadalupe, Santa María de Guadalupe. Le pedimos a ella que interceda y también en este año especial en el que el Papa ha invitado a toda la iglesia a honrar de una forma especial a San José. También le pedimos a San José que interceda por cada uno de nosotros para que prepare nuestro corazón, para que esta reflexión pueda pues caer en tierra fértil y para que juntos podamos seguir descubriendo eso que el Señor nos encomienda. Pues vamos a platicar entonces, como les decía, de las dificultades en el seguimiento del Señor, de esas situaciones a las que todos nos enfrentamos. Pues bien, me gustaría que reflexionáramos para iniciar en una cita de Jeremías, de este profeta tan importante que podemos leerlo en el Antiguo Testamento, y le dice nuestro Señor en algún momento, ¿verdad? Casi pues al principio de este libro que podemos leer, nuestro Señor escogió a Jeremías para una misión importante y me gustaría que reflexionáramos en esta cita y que la hiciéramos nuestra. Y dice el Señor en su palabra: antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Dice también el profeta Isaías que la palabra de Dios nunca se queda sin dar fruto una vez que ha llegado al corazón. Y me gustaría que, aunque estas palabras fueron dichas por el Señor a Jeremías hace muchísimos siglos, me gustaría que en este año 2021, pues las hiciéramos nuestras, que nosotros escucháramos estas palabras como si nuestro Señor nos las estuviera diciendo a nosotros en este momento. Vamos a volver a leerlas y quiero que las escuches, que cierres tus ojos en donde quiera que te encuentres y que las escuches en esa clave, entendiendo que el Señor te ha escogido a ti para una misión especial. Escucha con tu corazón también, con tu mente, con tu inteligencia, estas palabras de las Sagradas Escrituras. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. ¿Te das cuenta de ese infinito amor que Dios nos tiene? A cada uno de nosotros, Él nos ha escogido. Fuimos traídos a la existencia en ese momento en el que Dios pensó en ti, pensó en mí.
Desde que estábamos en el seno de nuestra madre, nos dice su palabra, Él ya nos conocía y ha querido consagrarnos. ¿Consagrarnos para qué? Para ser profeta de las naciones. Todos estamos llamados a anunciar la buena nueva y sobre todo los que hemos conocido y experimentado el amor de Dios nuestro Señor. ¿Cuáles son las dificultades con las que todos los discípulos, los seguidores de Cristo, los que hemos conocido al Señor, los que hemos leído el Evangelio, los que lo hemos escuchado en tantas ocasiones y queremos seguir a Jesucristo, queremos seguir sus enseñanzas, queremos vivir el Evangelio, queremos tener una vida en esa congruencia de lo que Jesucristo nos pide? ¿Y cuáles son esas dificultades? Nos decía San Juan de la Cruz que el hombre en el seguimiento del Señor, en este camino a la santidad en el que todos estamos llamados, decía San Juan de la Cruz, nosotros nos vamos a enfrentar con tres dificultades. Con la dificultad, nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Con el mundo, con nosotros mismos y con las tentaciones que nos presenta el enemigo. Con el mundo, creo que me gustaría que lo reflexionáramos pues en la actualidad, en este momento que estamos viviendo tan complicado en la historia de la humanidad. Podríamos decir que nos encontramos en una encrucijada y pues el mundo cada vez se aleja más de los valores del Evangelio. Vivimos en un mundo que constantemente nos está bombardeando con una forma de vida que no puede ser, que no puede, nosotros no podemos, el mundo que nos propone una forma de vida que no tiene nada que ver con el Evangelio. El mundo vive en muchos sentidos como si Dios no existiera. Las cosas que nos propone el mundo, ¿qué son? Nos propone vivir en la comodidad. Nos propone el que no nos esforcemos por seguir a Cristo, que hagamos lo que nosotros queremos, que no hagamos lo que otros nos dicen, que no escuchemos la voz de la iglesia. ¿Qué nos dice el mundo? ¿Para qué ir a misa? Si tú puedes encontrarte con Dios en cualquier parte. ¿Qué nos dice el mundo? Nos habla, el mundo nos propone el consumismo, el estar comprando. En cualquier fiesta, hasta en Navidad, siempre hay este consumismo presente. En Navidad hay que comprar, hay que dar regalos para demostrar el amor. Fíjense estas formas tan sutiles en las que el mundo nos quiere llevar por otro camino que no es el camino del Evangelio. ¿Qué nos propone el mundo? El placer, el darle a tu cuerpo lo que pida, el disfrutar de esta vida. ¿Para qué seguir a Jesucristo? ¿Para qué seguir sus enseñanzas que son difíciles? ¿Por qué perdonar? No, hay que vengarnos. Si alguien te hace algo mal, hay que vengarse. Esas son las cosas que el mundo nos propone y los que hemos conocido al Señor tenemos que estar muy alertas. Tenemos que estar atentos a no dejarnos seducir por ese canto que parece de sirenas, pero que no nos va a llevar a ningún lugar que nos conviene. Y entonces nosotros, los que hemos conocido el amor del Señor, los que hemos recibido esa gracia de la fe, nosotros sabemos y creemos que Jesucristo es verdadero Dios, que Él es el hombre Dios que quiso encarnarse para salvarnos a cada uno de nosotros. Pero el mundo constantemente nos está bombardeando con sus ideas, con modas. Todo mundo lo hace, hazlo tú también. ¿Qué tiene que ver? Disfruta la vida. Y esas son las ideas que el mundo quiere que creamos. Pero tú y yo, que hemos conocido el amor de nuestro Señor, que hemos conocido el Evangelio, no podemos dejarnos llevar, no podemos caer en ese engaño. Nosotros mismos también somos un obstáculo en muchas ocasiones en ese seguimiento del Señor, porque nosotros nos formamos en nuestra mente una idea de cómo debemos seguir al Señor. Sin embargo, nuestro Señor tiene un plan hermoso, un plan de amor para cada uno de nosotros y lo que nos conviene es seguir ese sendero por el que Jesús desea llevarnos.
y las tentaciones. ¿Qué es lo que está pasando en la vida del hombre todo el tiempo? El hombre está constantemente tomando decisiones, eligiendo entre una alternativa y otra. Ojalá que siempre fuera a escoger entre dos alternativas que son buenas, entre dos bienes, pero la mayoría de las ocasiones no es así. Estamos escogiendo entre un mal que se nos presenta, una tentación del enemigo de Dios, del enemigo de las almas, que lo único que quiere es apartarnos de Dios, apartarnos de esa salvación que Jesucristo ya Él consumó en la cruz. Jesucristo nos ofrece a cada uno de nosotros la salvación, pero en este caminar, hasta que el Señor nos llame a su presencia, constantemente estamos tomando decisiones. Y muchas veces, pues, es escoger entre un mal o un bien. Alguien me ofendió, alguien me hizo daño. ¿Y cuál es la tentación? Odiar a la persona, criticar a la persona, hablar mal de la persona, no perdonar a la persona, no tener caridad con la persona. Eso es la tentación, eso es lo que nos dice el mundo, esos son los pensamientos que también en muchas ocasiones vienen de nosotros mismos. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que hasta 70 veces 7 hay que perdonar. Jesús nos habla de tener un corazón compasivo, de tener un corazón misericordioso. ¿Qué rezamos en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, nosotros sabemos en la mayoría de las ocasiones cuál es el camino que nos conviene. Esa es el gran dilema a la que los discípulos del Señor nos enfrentamos constantemente. La mayoría de las veces sabemos cuál es la forma de actuar, cuál es, qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer según el Evangelio, según las enseñanzas de Jesucristo. La mayoría de las ocasiones lo sabemos, pero lo difícil es escogerlo. Es con esa voluntad que Dios nos da, con esa voluntad que Él nos ha dado, con todos esos dones que han sido derramados en nuestro corazón, con todas esas gracias que el Señor constantemente está derramando, el Señor nos da esa fortaleza para que podamos decir que sí. Pero en muchas ocasiones, en nuestra libertad, nosotros decimos que no. Y tenemos entonces que estar atentos a estos tres obstáculos que se van a presentar constantemente en nuestro camino: el mundo, el hombre y el demonio. Estos obstáculos que se presentan constantemente para apartarnos de esa vida plena, de esa felicidad que nuestro Señor Jesucristo quiere dar a cada uno de nosotros. Y por eso hemos querido hablar de este tema, porque entre más conscientes estemos de que esas dificultades se van a presentar, pues más probabilidades tendremos de vencer, de salir victoriosos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes y yo hemos leído en muchas ocasiones esos momentos que se nos narran en el Evangelio, en el que nuestro Señor va llamando, va escogiendo primero a esos 12 discípulos, a esos 12 apóstoles que estarán con nuestro Señor durante esos 3 años de vida pública. El Señor los llama por su nombre. Hemos leído en el Evangelio esos momentos en el que Pedro, Andrés, Juan, Santiago, que eran pescadores, se encontraban ahí a la orilla del lago y llega nuestro Señor y los llama por su nombre. Y en esta ocasión también tenemos esa oportunidad de escuchar ese llamado de nuestro Señor. Nuestro Señor es amor. Jesucristo es ese Dios, esa segunda persona de la Trinidad que nos ama con un amor infinito y que siempre quiere salirnos al encuentro. Y así como hace muchos años, hace muchos siglos, el Señor llamó a Pedro, llamó a Juan, a Andrés, a Santiago, a los demás
discípulos de formas diferentes, así Él hoy nos sigue llamando. Constantemente Él nos invita a que lo sigamos, porque eso es lo que nos conviene, seguir a Jesucristo para llegar a tener esa vida plena, para disfrutar de esas promesas y sobre todo del amor de Dios, porque nosotros fuimos creados para Él, le pertenecemos, pero el Señor, tú lo sabes, nos ha dado esa libertad, pero hoy Él te vuelve a llamar. Por eso en esta imagen vemos cómo se representa ese momento en el que el Señor se acerca a Pedro, se acerca a estos primeros discípulos para invitarlos y les dice, yo los haré pescadores de hombres. Seguramente en ese momento Pedro y los demás no alcanzaron a comprender en plenitud lo que este llamado significaba. Este sin duda fue un parteaguas en su vida. Así nuestro Señor en este momento nos vuelve a invitar a que seamos pescadores de hombres. ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor? ¿A qué nos invita Jesucristo? Y quiero preguntarte, ¿Jesucristo necesitaba 12 discípulos para consumar la obra de la redención? No. Jesucristo, que es Dios, no nos necesita, pero Él, que es amor, en su infinita misericordia, ha querido unirnos, como dice San Pablo, ha querido unirnos a esa obra de redención, a que tú y yo, una vez que lo hemos conocido, una vez que hemos experimentado en nuestro corazón el amor del Señor, podamos colaborar a que otras personas lo conozcan, a que otras personas puedan experimentar el amor del Señor para que sus vidas puedan ser transformadas. El Señor en esta ocasión te está invitando de nueva cuenta, te está diciendo, yo puedo hacer que tú seas un pescador de hombres. Y Él está esperando tu respuesta. Y si tú ya le has dicho que sí, pues en esta ocasión queremos meditar en esas dificultades a las que nos vamos a enfrentar, porque cuando leemos los evangelios, cuando leemos la palabra del Señor, sabemos que todas estas personas que le dijeron sí al Señor, todos los profetas del Antiguo Testamento, pues todos esas personas que fueron elegidas para una misión especial, se enfrentaron a muchos problemas, a muchas dificultades. ¿Por qué? Porque para el ser humano tenemos por el pecado original, pues esta tendencia al pecado, esta tendencia al mal. Lo más fácil para nosotros no es hacer el bien, eso es lo que nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta hacer lo que el Señor nos ha enseñado en el Evangelio, nos cuesta reconocer la verdad de lo que somos, tener esa humildad de quiénes somos nosotros y quién es Dios nuestro Creador, que por pura misericordia nos regaló la existencia. Nos cuesta hacer lo que Jesús nos pide, tener misericordia, tener compasión, amar a todas las personas como Dios los ama, como nos amamos a nosotros mismos. Todas esas enseñanzas del Evangelio realmente son difíciles de seguir. Por eso alguien en una ocasión nos decía, si en ese seguimiento del Señor tú no te enfrentas a contradicciones, a dificultades, entonces no sé a quién estás siguiendo, porque en el seguimiento de Cristo nosotros tenemos que hacer esa violencia, como decía el Señor, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué es negarte a ti mismo? Es escoger entre lo que Dios me pide, entre lo que Dios quiere que haga o lo que yo quiero, o lo que el mundo me propone, o lo que el demonio me propone. Constantemente estamos tomando esa decisión, escoger. ¿Y qué es lo que nos conviene? Escoger ese plan que el Señor nos propone. Pero en este decir sí, nos vamos a enfrentar a dificultades. Y de eso queremos hablar en este día. Así como a Pedro y a Juan y a los demás apóstoles, Simón, Tomás, fueron escogidos por el Señor para esta misión especial, todos nosotros somos escogidos y tal vez ahorita que recordábamos ese momento en el que el Señor los invita a ser pescadores de hombres, tal vez algunos de ustedes
pensaban, bueno, pero eso fue allá hace mucho tiempo, a Pedro, a los apóstoles, a los profetas, a los santos de las vidas que he leído. Y no es así. Realmente nuestro Señor a cada uno de nosotros nos está llamando. Desde el momento en el que fuimos bautizados, en ese momento en el que por el sacramento nosotros recibimos esa gracia de ser hijos de Dios, esa gracia de que el pecado original fuera borrado y todo por los méritos infinitos de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se aplican a los hombres de todos los tiempos, del pasado, del presente y del futuro, hasta el último hombre que va a existir. Esos méritos infinitos de nuestro Señor nos han conseguido muchas gracias. Una gracia muy especial es la que recibimos en el bautismo. Somos hijos de Dios, tenemos este sello indeleble en nuestra alma. Nuestros papás, nuestros padrinos decidieron por nosotros, nos llevaron al templo y fuimos bautizados. El sacerdote, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos bautiza y nos hace desde ese momento miembros de la gran familia de Dios. Y todos los bautizados, los que recibimos ese sacramento, también junto con el sacramento, además de esas gracias especialísimas y hermosas que recibimos, también asumimos una responsabilidad que nuestros papás y padrinos en ese momento, en nuestro nombre, dijeron sí. Nosotros hemos sido constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Todos los bautizados hemos sido constituidos y participamos del sacerdocio de Cristo, de ese ser profeta de Cristo y de esa vocación que Jesucristo vino a enseñarnos de servir. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Nosotros somos sacerdotes por nuestro bautismo. Conocemos también que hay el sacramento de la ordenación. Hay algunos que fueron llamados al sacerdocio ministerial, pero todos los bautizados hemos sido constituidos sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote es el intercesor entre Dios y los hombres. Es ese intermediario, esa persona que hace oración por los demás, esa persona que se ofrece. Un sacerdote es una víctima, como Jesucristo, que fue sacerdote, que fue víctima porque él mismo se ofreció. Él, Jesucristo, que es el sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo. Él al mismo tiempo fue sacerdote y fue víctima, porque tú sabes que en el Antiguo Testamento, pues los que eran de alguna manera esos sacerdotes, todavía no con el sacerdocio, con el sacramento, como lo dejó instituido después Jesucristo, pero esas personas que fungían, esos profetas, esas personas que eran esos intercesores ante Dios y los hombres, ellos ofrecían algún sacrificio. Sabemos, por ejemplo, que se ofrecían palomas, que se ofrecían animales a Dios nuestro Señor para reparar, para dar gracias, etcétera. Entonces, el sacerdote es el que ofrece. Así es que tú y yo estamos llamados a ofrecernos también, a ser esas víctimas. ¿Qué es víctima? Es una palabra que puede dar miedo. ¿Quién es un alma víctima? Es una persona que desea ofrecer su vida para ayudar, para colaborar con Dios nuestro Señor, para que otros lo conozcan, para que otros conozcan su amor, lo experimenten y puedan salvarse. Entonces, el sacerdote es el que hace oración, es el que ofrece, es el que se ofrece. A eso estamos llamados los discípulos del Señor. ¿Y qué significa el que hemos sido constituidos profetas? ¿Qué hace el profeta? Nos dice la iglesia, el profeta es el que anuncia. ¿Qué anuncia el profeta? Lo que Dios le comunica. Anuncia la palabra del Señor. Anuncia la voluntad de Dios. Jesucristo fue un profeta. Que vino fue el profeta,
que vino a comunicarnos la voluntad de su Padre. Él nos lo dijo en el Evangelio en varias ocasiones. Él vino a hacer la voluntad de su Padre, a que nosotros conociéramos ese pensamiento de Dios Padre. Y la voluntad del Padre es que todos conozcamos a Jesucristo y alcancemos la salvación, que aceptemos esa salvación que Jesucristo nos ofrece. El profeta anuncia las misericordias de Dios, anuncia lo que es la voluntad de Dios. Y también al profeta le toca esta parte difícil, esta parte complicada, denunciar lo que está mal, denunciar el pecado. Y en estos tiempos, en este siglo XXI que estamos viviendo, alrededor nuestro hay muchas situaciones que se viven en las familias, en nuestras propias familias, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, muchas situaciones que tú y yo sabemos que no son del Evangelio. Y nosotros, porque hemos sido bautizados, tenemos esa misión especial también de denunciar. Y no es fácil. No es fácil denunciar y la semana pasada veíamos este evangelio en el que el Señor, dice el evangelio, ¿verdad? Cuando expulsa a estos demonios y decía, y enseñaba con autoridad. Para ser profeta hay que tener una congruencia de vida y es fácil ser congruente con lo que Cristo nos propone, con las enseñanzas del evangelio. No es fácil. Lo vimos antes, no es fácil. Tú sabes que no es fácil ser humilde, tener caridad, no tener malos pensamientos, amar a todas las personas, aún a esas personas que me han hecho daño. No es fácil tener paciencia en medio de esta situación difícil que estamos viviendo. No es fácil en muchas ocasiones entender la voluntad de Dios. No es fácil entender en muchas ocasiones lo que Dios permite, algún familiar que estuvo enfermo y que nosotros oramos y le pedimos al Señor porque saliera adelante y tal vez esa persona falleció, algún amigo, alguien que tuvo un problema difícil y nosotros pedimos al Señor que se resolviera y ese problema no se pudo resolver. Y esas son las cosas difíciles a las que nos enfrentamos. En muchas ocasiones, ese ser profeta, ese defender lo que Jesús predica, defender la verdad de Dios no es fácil. Pero todos como bautizados estamos llamados a eso. Y además, nosotros estamos llamados a servir. Jesucristo vino a enseñarnos que Él, siendo Dios, Él que es muy digno de ser amado, Él renuncia a eso al encarnarse y tomar la forma del siervo de Dios y hacerse obediente a su Padre hasta una muerte de cruz. Nuestro mismo Señor Jesucristo comparte las realidades humanas y para Él también como verdadero humano, en muchas ocasiones le costó hacer la voluntad de su Padre. Tú sabes y conoces esa oración que hizo el Señor en el huerto de los olivos, cuando ya estaba muy cerca, estaba ya pues empezando su pasión, cuando lo iban a aprender, cuando Él pues sabe que está muy cerca ese momento en el que va a dar la vida por nosotros, de esa forma, con ese sufrimiento tan atroz que Él vivió y todo lo que sucedió, la flagelación, la coronación de espinas, todo ese camino al Calvario cargando la cruz, pero sobre todo ese dolor moral, esa angustia que experimentó nuestro Señor. Y Él en su oración le dice a su Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo quiso compartir todas las realidades a los que los seres humanos se enfrentan. En muchas ocasiones nosotros como discípulos del Señor nos hemos enfrentado a esas situaciones en que no comprendemos la voluntad del Señor o en el que quisiéramos que su voluntad fuera otra. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir el ejemplo de Jesucristo, porque recuerda que nosotros estamos llamados a esa Cristo transformación. Nosotros somos imitadores de Jesús y estamos llamados a seguir sus enseñanzas. Y Jesús nos dejó muy clara esa enseñanza, que la voluntad del Padre se debe de cumplir en el cielo y en la tierra.
Y entonces él también en su condición de verdadero hombre, él se somete a la voluntad de su Padre Celestial y se somete como hombre a servir al ser humano, como él en esa última cena, lo hemos leído en los evangelios, él les enseña a sus hijos, a sus apóstoles, el que quiera ser el primero, que sea el último. Y él les da ese ejemplo al realizar un acto que era de los esclavos, de los servidores en la jerarquía, de los más últimos servidores en una casa, eran esos que le lavaban los pies a sus amos, que los ayudaban a refrescarse y a prepararlos para recibir los alimentos. Y Jesucristo se anonadó a sí mismo y él lava los pies a sus apóstoles. Y Pedro no quería. ¿Recuerdas? Pedro no quería. Se le hacía porque en la tradición judía eso era un acto que un servidor, que un esclavo realizaba, y Pedro se siente pues seguramente con vergüenza de que Jesucristo, el verdadero Dios y verdadero hombre, estuviera hincado a sus pies lavándolo. Pero Jesucristo le dice, es necesario, porque si no te lavo no tendrás parte en mi reino. Así es como el Señor nos invita a servir. Nosotros, los que hemos conocido el amor del Señor, no debemos vanagloriarnos. Debemos seguir el ejemplo del Señor y tener esa conciencia siempre presente ante nosotros, que hemos sido constituidos sacerdotes, profetas y reyes, para ofrecernos, para orar por los demás, para ayudar a que los demás conozcan al Señor, y sobre todo en estos tiempos difíciles en el que muchas personas están viviendo pues realidades muy complicadas, problemas económicos, problemas de salud, problemas con los jóvenes, problemas, crisis en los matrimonios, y nosotros estamos llamados y Jesús nos invita. Y esa es la noticia hermosa de que Él nos invita a que colaboremos con Él para que otras personas lo conozcan y sus vidas puedan ser transformadas. Nos invita a vivir nuestro sacerdocio bautismal, a ofrecernos, a ser esos intercesores, a orar por los demás, a ofrecernos para que muchas personas conozcan al Señor, a ser esos profetas que anuncian el Evangelio y denuncian el pecado, sobre todo en este siglo que nos ha tocado vivir, en donde hay muchas cosas que se presentan como buenas que no lo son, que hay muchas situaciones que se viven en la sociedad que no nos van a llevar a Dios, y nosotros tenemos esa responsabilidad de levantarnos, de decir, esto no es de Dios, como el aborto, que es una cosa pues que hasta los países ya han legislado para que las mujeres tengan ese derecho de abortar. Y entonces es un genocidio el aborto. Y nosotros, como discípulos y como profetas, pues tenemos que levantarnos y denunciar que eso no está bien. Como tantas y tantas cosas que se viven en nuestra sociedad, y sobre todo tener esa conciencia de que nosotros estamos llamados a servir como nuestro Señor. Y viendo todo este tema a la luz del acontecimiento guadalupano, a la luz del acontecimiento, recordamos pues que nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, escoge a Juan Diego, lo escoge como su mensajero muy digno de confianza, y Juan Diego, ya lo hemos platicado, pues tiene una situación, él, pues el obispo no le cree, porque pues hay que ponernos también en los zapatos del obispo, ¿verdad? Un indígena recién converso, con pocos años de conocimiento de la doctrina de la iglesia, llega un día un indígena que pues no hablaba castellano, llega y le dice, pues se me ha presentado la madre del verdaderísimo Dios y pide que se le construya una casita sagrada. Bueno, también en este camino especial de Juan Diego, pues se presentan esas dificultades, y Juan Diego quiere renunciar a ser ese mensajero, como tal vez tú y yo en muchas ocasiones hemos querido renunciar. Y nuestra madre le dice a Juan Diego, y esas son las palabras que quiero recordarte, ella le dice a Juan Diego, Juancín, mi nosocoyo, mi hijo predilecto, el muy cercano a mi corazón,
has de saber que yo tengo muchos mensajeros a quien podría encargarles que lleven a efecto mi querer, pero es muy necesario que seas tú. Así es que nosotros todos por nuestro bautismo hemos sido llamados, hemos sido elegidos desde el seno de nuestra madre, como veíamos en esa cita de Jeremías. El Señor, desde antes de que estuviéramos en el seno de nuestra madre, Él nos escogió y nos consagró para que fuéramos profeta de las naciones. Todas las personas estamos llamadas a vivir ese discipulado. Tal vez tú te has preguntado, bueno, es que eso no es para mí. Has pensado, eso no es para mí, es para otros. No, todos somos invitados por la misericordia de Dios a ser esos mensajeros. Y la Virgen tiene muchos, sí, porque muchos, y todos los bautizados, y todos los ángeles, y todos los santos, ella es la reina del universo. Todos, pues, estamos llamados a obedecer a nuestra madre, porque el Señor la quiso constituir señora y reina del universo, y sobre todo madre de todos los discípulos. Ella es nuestra verdadera madre. Y ella nos invita, como a Juan Diego, a ser esos mensajeros, pero pues nos vamos a enfrentar a situaciones complicadas. ¿A qué se enfrenta el discípulo del Señor? A incomprensión. A ver, quiero invitarte en esta ocasión a que tú recuerdes esos momentos en el que te has sentido incomprendido, cuando tú has querido defender el evangelio, cuando tú te has levantado para dar la cara en el nombre del Señor y decir, esto está mal. Has sufrido incomprensión, estoy segura, porque el mundo, porque la sociedad viven como si en la ausencia de Dios. Y eso no nos conviene, dice San Juan de la Cruz en un poema que se llama El Pastor. Pues el pastor es nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos que Él es el buen pastor y dice San Juan de la Cruz que el pastorcito dice, desdichado aquel que de mi amor ha hecho ausencia. Es decir, que si nosotros en nuestra libertad decidimos vivir en la ausencia del amor de Dios, vamos a ser desdichados porque fuimos creados para Él, fuimos creados para el amor. Y lo único que nos va a dar esa felicidad plena es el decir sí a esa salvación que el Señor nos ofrece. Y en ese decir sí, nos vamos a enfrentar a incomprensión de parte de quién, de nuestra misma familia, porque en la palabra de Dios lo dice. Incomprensión de parte de nuestra misma familia, de nuestros mismos amigos, ya no se diga de la sociedad. Vamos a sufrir rechazo, vamos a sufrir rechazo. Muchas personas se van a apartar de nosotros porque nosotros queremos vivir según el Evangelio. ¿En cuántas ocasiones te has sentido rechazado por vivir el Evangelio, por no cometer un acto de corrupción, aunque sea pequeñito, aunque nadie te esté viendo? Porque el ser discípulo del Señor, ¿qué implica? Implica precisamente eso, vivir según las enseñanzas de Cristo, aunque nadie me esté viendo. ¿Por qué? Porque hay uno que conoce todo y que está siempre con nosotros y es nuestro Señor y nosotros no debemos ofenderlo. Y también nos vamos a enfrentar a burlas. Nos van a decir que somos muy mochos, que somos muy mojigatos, que parecemos monjas, que para qué seguimos a Cristo, que para qué vamos a misa, que para qué rezamos, de qué sirve. Mira el mundo cómo está. La gente se va a burlar siempre. Vamos a enfrentarnos a dudas. También vamos a tener dudas, porque nosotros en nuestra pequeñez, con nuestras limitaciones, no podemos comprender ese plan maravilloso del Señor. Y en muchas ocasiones no vamos a entender la voluntad del Señor, como seguramente le sucedió a la Virgen María y a nuestro Señor y a tantos santos en la historia. ¿Te acuerdas cuando el ángel en ese momento de la anunciación le saluda a la Virgen y le explica que ella ha sido escogida para esa misión altísima de ser la madre del Señor? Y la Virgen le hace una pregunta y le dice, ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? Ella pues permanecía virgen y entonces ella se pregunta, ¿y cómo voy a poder ser madre si soy virgen?
Y entonces el ángel le explica que no hay nada imposible para Dios y la forma milagrosa en la que ella va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Seguramente nuestra Madre Santísima se enfrentó a muchas dudas, en muchas situaciones de no saber qué hacer, pero ella siempre escogió el bien. Ella siempre escogió el bien. Sabemos que nuestra madre fue inmaculada y que ella no cometió ningún pecado en su vida por esas gracias especiales que recibió, pero también porque ella en su libertad escogió hacer la voluntad de Dios, costara lo que costara. Seguramente nuestra madre también recibió incomprensión, rechazo, burlas. El seguimiento de Cristo también nos vamos a encontrar con ese cansancio. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con ese cansancio. Nos vamos a sentir cansados, cansados porque el hacer la voluntad de Dios, como nosotros tendemos a la concupiscencia, tendemos al pecado, el estar continuamente violentando lo que nosotros queremos para hacer la voluntad de Dios, eso cansa. Y además también cansa hacer el apostolado. A lo mejor en este momento que tú estás escuchando esta charla, también sientes un poco de cansancio y entonces, pero sabes, ¿verdad? Que es algo que te conviene, toda esta formación que ANSPAC te ofrece, es algo que te conviene, pero en muchas ocasiones nos vamos a sentir cansados. Vamos a sentirnos cansados y tal vez con esa tentación de querer decir no. Miren, les voy a contar una cosa que me sucedió hace muchos años a propósito del cansancio. Algunos de ustedes conocen pues un poco de mi vida. Nosotros, mi esposo y yo nos conocimos en un grupo de novios del Apostolado de la Cruz. Checo, mi esposo, me fue a dar una plática y ahí lo conocí. Y pues desde novios, desde jóvenes, desde solteros, siempre hemos estado en un apostolado. Actualmente estamos en el Apostolado de Evangelización Guadalupana con el padre Roberto Figueroa, que es nuestro asesor, en donde damos el curso del acontecimiento y la conferencia. Y pues durante muchos años, les digo desde soltera, gracias a Dios el Señor nos invitó a servirlo y a seguirlo por este camino. Y digo gracias a Dios porque siempre es una bendición el que el Señor y un privilegio nos invite y nos considere. Y en una ocasión, un domingo, estaba yo en mi casa y me entra una llamada de una tía, pero yo estaba muy cansada porque habíamos tenido esa semana mucho trabajo en el apostolado y habíamos tenido un retiro y entonces el domingo que me suena el teléfono, interiormente, yo le dije a nuestro Señor, ay no Señor, no quiero contestar porque estoy muy cansada, pero pues gracias a Dios, el Espíritu Santo con sus dones, ¿verdad? Derramados, pues gracias al Espíritu Santo vencí esa tentación y contesté el teléfono. Y entonces pues yo no sabía para qué me llamaba mi tía, pero me habla y me dice que un amigo de él estaba muy enfermo y que estaba agonizando en el hospital, cómo podían ayudarlo. Yo le pues dije algunas cosas que la iglesia nos enseña, le recomendé rezar la coronilla de la misericordia, etcétera. Y ella me dice, ¿y no podrías venir tú a ayudarnos? Y tengo ahí esa tentación, ¿verdad? De decir, ay, no quiero porque es domingo. Yo quiero estar con mi familia y todas las semanas hemos apostolado, pero el domingo pues me merezco descansar. Y esas son las tentaciones que tiene el discípulo. Gracias a Dios pude vencer la tentación con la gracia de Dios. Siempre, siempre es con la gracia de Dios, porque nosotros por nuestras fuerzas no podemos. Y eso, que era una tentación, la tentación de no hacer una obra de misericordia. Y a lo mejor en ese momento con la información que te estoy dando dices, ay, pero pues no era nada, simplemente pues que recen en el hospital con su familia y el enfermo y tú te quedas en tu casa y ya ayudaste un poco, pero no tenías que ir. Pero pues no conocemos los planes del Señor y por una gracia de Dios vencí la tentación y le dije a mi tía, voy a ir, fui al hospital y llegando al hospital me dice, pues los doctores dicen que ya le quedan pocos momentos, por favor ayúdanos a conseguir un sacerdote. Le llamo a un sacerdote, amigo nuestro, gracias a Dios, él estaba cerca del hospital, llega al hospital y le da los santos óleos a esta persona. Esta persona estaba agonizando, estuve ahí presente cuando el sacerdote
administró el sacramento de la unción de los enfermos, la familia me invitó a estar ahí, él estaba agonizando. Y entonces en esa agonía, él tiene este momento de conciencia y el sacerdote le pregunta, ¿tú reconoces a Cristo como tu Salvador? Le muestra una cruz, él dice sí y besa la cruz. El sacerdote termina de administrar el sacramento con el óleo, etcétera, y le dice, y además lo confesó y después le administró el sacramento. Y entonces, pues ya se retiró el sacerdote, me retiré yo y después mi tía me habla y me dice que 40 minutos después de que el sacerdote estuvo con el enfermo, él murió, falleció esta persona. Y cuento este testimonio para dar gloria a Dios. ¿En qué sentido? En que nosotros como seres humanos nos vamos a enfrentar constantemente a estas elecciones. ¿Qué hago? Esta obra de misericordia, que se ve claramente que es una obra de misericordia, o me quedo en mi casa descansando. ¿Qué hago? Le digo a esta persona, le hablo a esta persona para hacer esta corrección fraterna, que el Señor me pide, que el Evangelio nos dice que debemos hacer, o mejor me quedo callado para evitar problemas. ¿Qué hago? Me voy a renunciar a este ser sacerdote, profeta y rey para que no se burlen de mí. Todo el tiempo el discípulo se está enfrentando a estas decisiones. Y nosotros en estos momentos siempre tenemos que pedir la ayuda de Dios. Señor, defiéndeme cuando venga la tentación. Señor, defiéndeme, ayúdame a vencer. Si Jesucristo nos pone el ejemplo y le dice a sus apóstoles, estén atentos, hagan oración, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil, porque nosotros y tú que estás allá en tu casa, y si yo te pregunto, ¿tú quieres ser santo? ¿Tú quieres que ese plan de amor se realice en ti? Estoy segura que la mayoría me va a decir, sí quiero, porque eso es lo que nos conviene, porque fuimos creados para el cielo, para esa vida eterna, que no podemos imaginar la felicidad que nos espera. Nosotros hemos decidido. Hemos tomado una decisión de seguir a Cristo y cada momento tenemos que estar renovando esa decisión. Y se nos van a presentar tantas dificultades. En muchas ocasiones nos vamos a sentir tristes, como Jesús ante la muerte de su amigo Lázaro, que nos dice el Evangelio que lloró. Seguramente Jesús habrá llorado en muchas ocasiones. Sabemos en otra ocasión que él estaba contemplando Jerusalén y llora. ¿Por qué lloraba el Señor? Porque él era rechazado, como nos dice San Juan en su Evangelio, y las tinieblas rechazaron a la luz. Y nosotros en muchas ocasiones rechazamos a Dios. ¿Por qué? Porque no escogemos lo que nos conviene, porque no escogemos lo que Dios nos propone. Y estas son las dificultades a las que nos vamos a enfrentar. Pero la buena noticia, porque no quiero terminar esta charla para que se queden tristes ni preocupados. ¿Cuál es la buena noticia? Que siempre contamos con la fuerza de Dios, que Él sabe las realidades a las que nos vamos a enfrentar, Él conoce las dificultades que hay en el camino y Él promete estar con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos y nos ha dejado ayudas extraordinarias. ¿Qué nos dice el Señor? Alégrense y regocíjense si a ustedes los persiguen y los calumnian por mi causa, porque la recompensa va a ser hermosa. Entonces, yo quiero que tú te quedes con esta idea. ¿Se van a presentar dificultades en el seguimiento? Sí, pero la recompensa, por la recompensa, vale la pena. ¿Cuál va a ser la recompensa? Un día gozar de la presencia de Dios, de ese amor infinito que no podemos entender, de esa felicidad, de esa morada que el Señor preparó para ti, una morada especialmente para ti, es decir, un lugar especial para ti. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Alégrate y regocíjate si tú has sido llamado a ser discípulo del Señor, pero sobre todo si has dicho que sí. Y en esta ocasión yo quiero invitarte a que vuelvas a decir que sí, a que vuelvas a decir que sí y que a pesar de las dificultades no renuncies. No, como Juan Diego que tuvo esta tentación de renunciar, pero gracias a la fuerza de Dios y a nuestra Madre Santísima, Él retoma el camino.
¿Qué podemos hacer? Y ya, pues vamos en la última parte de esta charla. ¿Qué podemos hacer para vencer esas dificultades que se van a presentar en el camino? Lo más importante, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el conocer lo que Jesús habla, lo que Jesús nos dice, lo que Jesús nos enseña, lo que Jesús desea para nosotros y para el mundo. ¿Y cómo podemos conocerlo? Una forma muy concreta, pues es a través de la palabra de Dios. Ahí en donde se nos ha dejado pues la voluntad de nuestro Dios, en donde hay tantos libros hermosos que nos hablan de las promesas del Señor, que nos dan consejos, que nos ayudan en esos momentos de dificultad. Si nosotros no conocemos al Señor que estamos predicando, no vamos a tener éxito en esta misión que se nos ha encomendado. No es nada más conocer al Señor de labios para afuera, sino el tener una relación personal con el Señor. Y eso nos va a ayudar a vencer todas esas dificultades que se nos van a presentar en el camino. Obviamente, cuidar la vida sacramental, y lo hemos insistido en esta serie de conferencias, esos sacramentos que fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo y para los laicos, por ejemplo, los que no somos consagrados, sacerdotes, pues los laicos estamos llamados sobre todo a estar cerca de dos sacramentos, la confesión, bueno, el sacramento de la Eucaristía, aquí les puse el sacramento de la Eucaristía y la confesión. Estos dos sacramentos que son fundamentales. El participar de la Eucaristía. Ustedes han tenido su Eucaristía, gracias a Dios. Han podido algunos presencialmente recibir al Señor, otros espiritualmente, pero sabemos que Dios con su bondad y misericordia, Él obra cuando nosotros queremos recibirlo de corazón, aunque sea espiritualmente, Él derrama sus dones sobre nosotros. Y como discípulos tenemos que estar cerca del sacramento de la Eucaristía, en donde nosotros sabemos que está verdaderamente presente nuestro Señor con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nosotros tenemos ese momento de unión íntima en la Eucaristía. Ojalá que tú, pues como discípulo, y para que puedas vivir fielmente esa vocación tuya de sacerdote, profeta y rey, puedas estar cerca del sacramento para vencer todas esas dificultades que se van a presentar en el seguimiento del Señor. Estar cerca del sacramento de la confesión, este sacramento hermosísimo que solo a Dios se le pudo haber ocurrido, ese sacramento en el que nosotros podemos vaciar nuestra alma ante el sacerdote y recibir la absolución que el sacerdote nos da en el nombre de Dios, el recibir el perdón de nuestros pecados y sobre todo las gracias necesarias, esa gracia necesaria que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para no dejarnos vencer por esas dificultades que se van a presentar en el camino del seguimiento del Señor. Nuestra gran ayuda, la Santísima Virgen, Santa María de Guadalupe, nuestra Madre, que es la misma Virgen de Nazaret, la misma Madre de nuestro Señor. Nosotros contamos con esa gran ayuda. La Virgen María quiere que recordemos, como siempre le dijo a Juan Diego, le dijo, ven juntito de mí. Y entonces nuestra madre quiere que permanezcamos cerca de ella, porque ella es nuestra más poderosa intercesora. Ella está orando siempre ante el trono de Dios. ¿Por quién? Por sus hijos, porque ella quiere vernos en el cielo. Y si tú has decidido ser ese apóstol, ese discípulo del Señor, que quiere ayudar para que muchas personas conozcan al Señor, para que sus vidas puedan ser transformadas, tienes que permanecer cerca de nuestra Madre. Ella quiere ayudarte, ella intercede por ti, ella te aconseja y hay muchos medios de estar cerca de nuestra Madre, el Santo Rosario, el rezar el Ángelus a las 12, el llevar el escapulario, el consagrarte a su Inmaculado Corazón. Recuerden que nuestra Madre en Fátima, estas apariciones que están aprobadas por la iglesia, dijo a los pastorcitos, mi hijo desea establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Son estas ayudas que nuestro Dios, nuestro Padre nos da.
Una persona que se consagra a la Virgen de corazón difícilmente puede perderse. Todos los discípulos del Señor estamos llamados a estar consagrados. ¿Qué significa consagrarse? Es apartarse. Me aparto del mundo porque yo no pertenezco al mundo, porque yo soy un heredero del cielo. Un consagrado, ¿qué hace? Se aparta, me aparto. Aparto, ¿para qué? Para entregarlo a quien es muy digno, a Dios nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima. Es decir, me aparto del mundo espiritualmente, porque materialmente tenemos que vivir aquí, pero mi alma, mi corazón están apartados del mundo. ¿Para qué? Porque pertenecen a Dios, porque quiero que pertenezcan a nuestra Madre. Es entregarme a ella para decirle en mi libertad, quiero ser discípulo del Señor. Quiero hacer la voluntad de tu Hijo. Ayúdame, Madre mía. Ayúdame con tu oración, con tu compañía, con tu cercanía, con tus consejos. Esas son las ayudas que tenemos en estas dificultades. Y para terminar, quiero recordarte esto que la Virgen le dice a Juan Diego y a todos nosotros en esta ocasión. Cuando Juan Diego acepta ser ese mensajero para llevar el aliento, la palabra de nuestra madre al obispo Fray Juan de Zumárraga, ella le dice, ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré. ¿Cómo es que nuestra madre va a pagar y agradecer? Dándonos el mejor regalo que ella puede darnos, y es llevarnos a Jesucristo, a su Hijo Santísimo, intercediendo por nosotros siempre en esta vida, permaneciendo cerca de nosotros, aconsejándonos, acompañándonos, para que un día, cuando seamos llamados a la presencia del Señor, podamos gozar de esos regalos que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, esos regalos hermosísimos que no podemos ni alcanzamos a imaginar. Pues bien, me ha dado mucho gusto estar con ustedes nuevamente en este cuarto tema de una serie de 5. Deseo que todos estén muy bien en sus casas, con sus familias, que Dios los bendiga y cuenten con mis oraciones. Con todo cariño ofreceré una Eucaristía por todas las personas que vayan a escuchar esta conferencia, por todas las personas que pertenecen a esta gran familia de ANSPAC, y muchas gracias por considerarme y por invitarme para compartir con ustedes, y les prometo ofrecer una Eucaristía por cada uno de ustedes, porque una Eucaristía tiene un valor infinito. Nuestro Señor sabe quiénes son y con mucho cariño les ofrezco mis oraciones, que no valen nada, pero unidas a los méritos del Señor, Él derramará sus gracias y bendiciones, y quiero ofrecer mis oraciones para que ustedes perseveren, para que perseveren en el seguimiento del Señor a pesar de las dificultades, y para que siempre piensen en esa recompensa. Y les pido también que ustedes nos recuerden en sus oraciones para que podamos seguir llevando este mensaje de amor guadalupano a todas las personas que nuestro Señor nos diga, para que puedan tener un encuentro con el amor de Dios, con el amor del Dios verdadero a través de nuestra Santísima Madre, la perfecta, siempre Virgen, Santa María de Guadalupe. Que Dios los bendiga, me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima en el quinto tema de esta serie de 5. Gracias, hasta la próxima, que Dios los bendiga.